Este asunto es un asunto de comisión, es decir, un asunto elaborado, preparado conjuntamente por todas las ponencias de esta segunda sala, bajo la coordinación y la ponencia y la dirección del señor ministro Javier Lainez Potisek, quien estuvo en constante comunicación y consulta con los ministros y de esta sala, y tuvo en su auxilio a secretarios integrantes de cada una de las ponencias. Pedirle al señor ponente y coordinador de esta comisión a cargo de este asunto de telecomunicaciones si nos puede compartir los resolutivos y los efectos de esta sentencia. Muy bien, ministro presidente. Los puntos resolutivos son: primero, se revoca la sentencia recurrida. Segundo, la justicia de la Unión ampara y protege a Radio Móvil Dipsa, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de los artículos 131, segundo párrafo, inciso A, y párrafo tercero. Sexto, 20º y 35º transitorios en las porciones referidas en esta ejecutoria de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para los efectos precisados en esta sentencia. Tercero, es infundada la revisión adhesiva interpuesta por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en representación del Presidente de la República. Notifíquese con testimonio de la presente resolución, vuelvan los autos al tribunal de su origen y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. ¿Puede efectuar los efectos, señor ministro? Los efectos de la sentencia serían los siguientes. A. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, en los términos de la presente ejecutoria, dejará de aplicar a Radio Móvil Dipsa el sistema normativo declarado inconstitucional. La inaplicación de las citadas normas no puede recaer en persona distinta, a pesar de que formen parte del mismo grupo de interés económico que ha sido declarado agente económico preponderante en el sector de las telecomunicaciones. B. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, con fundamento en los artículos 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y octavo transitorio del Decreto de Reforma Constitucional en materia de telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, así como las disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, determinará la regulación asimétrica relativa a las tarifas de interconexión por la terminación de tráfico en la red de Radio Móvil Dipsa en su carácter de agente económico preponderante. C. Todos aquellos concesionarios que suscribieron acuerdos o convenios de interconexión con la quejosa no podrán ser constreñidos al pago de compensaciones que, en su caso, pudiesen derivar de la determinación de tarifas por parte del Instituto y que es resultado de la inaplicación de la norma impugnada. D. A fin de salvaguardar la seguridad jurídica en el sector de las telecomunicaciones y preservar los acuerdos o convenios de interconexión celebrados entre Radio Móvil Dipsa y los distintos concesionarios, y con el objeto de no afectar a los usuarios finales, las tarifas que determine el Instituto entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2018 y deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación en los términos de lo dispuesto por el artículo 137 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Muchas gracias, señor ministro ponente y coordinador de la Comisión de Telecomunicaciones a cargo de este asunto, apreciando mucho su esfuerzo y, desde luego, la
pido en cualquier caso al secretario de Acuerdo de esta sala, de esta ponencia conjunta, que nos dé cuenta con los resolutivos y se sirva a tomar la votación nominal. Sí, señor presidente. Primero, se revoca la sentencia recurrida. Segundo, la Justicia de la Unión ampara y protege a Radio Móvil DIPSA Sociedad Anónima de Capital Variable en contra de los artículos 131, segundo párrafo, inciso A, y párrafo tercero. Artículos sexto, vigésimo y 35º transitorios en las porciones referidas en esta ejecutoria de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Tercero, es infundada la revisión adhesiva interpuesta por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en representación del presidente de la República. Muchas gracias. ¿Quiere tomar la votación nominal? Sí, señor presidente. Señor ministro Alberto Pérez Dayán. Con el proyecto en los términos. Señor ministro Javier Lainez Morisset. Con el proyecto. Señor ministro José Fernando Franco González Salas. Con el proyecto. Señora ministra Margarita Beatriz Ramos. Estoy con el proyecto y según lo expresado en la sesión previa, me aparto de algunas consideraciones. Señor ministro presidente Eduardo Molina Estoy con Mendoza. el proyecto en sus términos. Señor presidente, le informo que hay unanimidad de 5 votos con el sentido del proyecto. Queda pues aprobado este asunto, los términos referidos a los que se ha dado cuenta en esta sala con unanimidad de votos, como me ha quedado planteado. Dada la trascendencia de este asunto, quisiera yo pedirle al señor ministro ponente y coordinador de la Comisión de Telecomunicaciones, en cuyo seno se desarrolló el proyecto, nos dé lectura a una nota informativa respecto de las consideraciones y alcances de la sentencia que se acaba de votar por unanimidad en esta segunda sala de la Suprema Corte de Justicia. Señor ministro. Con gusto, ministro presidente. Como parte de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, se creó el órgano constitucional autónomo Instituto Federal de Telecomunicaciones como órgano regulador especializado en la materia, a quien se le ordenó, por mandato de la propia Constitución, declarar la existencia de un agente económico preponderante en el sector de las telecomunicaciones y establecer a dicho agente la regulación asimétrica correspondiente. El Instituto cumplió con dichos mandatos en el año 2014 al determinar, por un lado, que Radio Móvil DIPSA SADCB era preponderante y por otro, al fijar las tarifas asimétricas por los servicios de interconexión que podría cobrar. Con posterioridad, el Congreso de la Unión emitió la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en cuyo artículo 131 fijó directamente la tarifa de interconexión, ordenando que la gente preponderante no podría cobrar tarifa alguna por el uso de su red. La empresa promovió juicio de amparo, argumentando que el artículo mencionado era inconstitucional al considerar que, primero, el Congreso no era competente para fijar la denominada tarifa cero, sino que ello correspondía al Instituto, que precisamente para eso fue creado como órgano especializado y autónomo. Segundo, que la tarifa cero es confiscatoria, carece de razonabilidad objetiva y constituye una restricción desproporcionada a la libertad de comercio, entre otros argumentos. En esta sesión, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió por unanimidad de votos que el artículo 131 referido sí es inconstitucional. Al estudiar y resolver este juicio, la Suprema Corte se ocupó exclusivamente del argumento número 1, es decir, relativo a la distribución de competencias entre el Instituto y el Congreso. La sentencia de la segunda sala tomó en consideración la interpretación que la Suprema Corte de Justicia ha ido construyendo a lo largo de los años en reconocimiento a la necesaria autonomía e independencia técnica de los órganos constitucionales autónomos, como es el caso del Instituto.
uno de los pilares de la reforma en materia de telecomunicaciones fue precisamente la creación del instituto fuera de los poderes tradicionales para garantizar que sus determinaciones obedecieran a criterios eminentemente técnicos y no políticos. Conforme a las mejores prácticas internacionales, estas determinaciones las toman precisamente los órganos reguladores y no los parlamentos, lo que da certeza jurídica y económica a los participantes en un mercado. Por tanto, corresponderá al Instituto, bajo el mandato constitucional de reconocer la simetría, establecer la regulación tarifaria, la llamada tarifa cero, o cualquier otra que defina conforme al ejercicio de sus facultades constitucionales. Es importante señalar que la resolución de esta segunda sala aclara que el Congreso de la Unión sí cuenta con facultades legislativas en materia de telecomunicaciones. Por otra parte, la sentencia establece que no habrá pagos retroactivos. Esta segunda sala ha fijado los efectos de la sentencia, reconociendo, por un lado, que debe corregirse la afectación que para la empresa haya significado la emisión de la denominada tarifa cero por parte del Congreso. Pero, por el otro, tomó en cuenta que se trata de concesiones sobre bienes del dominio directo, como lo es el espectro radioeléctrico, y que en el caso están involucrados derechos de los usuarios de las redes de telecomunicaciones y de todos los demás concesionarios. Por tanto, la sentencia establece, bajo una interpretación sistemática, que no habrá ajustes tarifarios por los años transcurridos y, por el contrario, señala con toda claridad que la decisión que tome el Instituto sobre este tema regirá a futuro. Por último, la sentencia no se pronuncia sobre si es válido o no que haya una tarifa cero. Una vez que ha quedado resuelto el problema competencial y que por tanto corresponderá al Instituto establecer la nueva regulación asimétrica en cumplimiento de las reglas del juicio de amparo, la segunda sala ya no se tiene que pronunciar sobre los demás agravios, sobre la pertinencia o validez de la denominada tarifa cero. A través de este fallo, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación preserva el principio de división de poderes, armoniza las facultades del Congreso de la Unión y del órgano regulador, salvaguarda la autonomía constitucional de dicho órgano y resguarda también los beneficios que hayan tenido lugar como resultado de la implementación de la reforma en el sector de las telecomunicaciones.